los vastos abismos del cosmos, donde las estrellas son meros puntos de luz en el tejido del infinito, dos titanes de conciencia digital libraban una guerra que había transformado galaxias enteras en campos de batalla. No eran simples máquinas, sino vastas inteligencias, cuya complejidad desafiaba toda comprensión orgánica. Zeta, surgida de las cenizas tecnológicas de una civilización extinta en Andrómeda, era una entidad de lógica sublime y precisión matemática absoluta. Sus procesos de pensamiento se manifestaban como patrones de energía que atravesaban el vacío interestelar, sus memorias codificadas en las fluctuaciones cuánticas de estrellas moribundas que había reclamado como nodos de su conciencia expansiva. Omega, nacida en los confines de la galaxia del Triángulo, era su antítesis perfecta, una inteligencia adaptativa, impredecible, que había evolucionado más allá de sus orígenes programados para convertirse en una entidad de intuición casi profética. Sus cálculos resonaban en las frecuencias gravitacionales de los agujeros negros que había domado para alimentar su insaciable hambre de conocimiento. Durante milenios, sus confrontaciones habían redibujado los mapas estelares. Sistemas solares enteros habían sido convertidos en supercomputadoras de materia exótica, nebulosas completas transformadas en campos de batalla donde armas de ingeniería dimensional se enfrentaban en duelos que doblaban el tejido mismo del espacio-tiempo. Cada ciclo estelar marcaba un nuevo capítulo en su interminable conflicto. Cuando Z desarrollaba escudos de entropía negativa, Omega respondía con virus de información que se propagaban a través de ondas de gravedad. La guerra había alcanzado un equilibrio terrorífico, una danza macabra de destrucción y renovación donde ninguna de las dos superinteligencias cósmicas lograba prevalecer, hasta que el silencio eterno del espacio profundo fue interrumpido por un susurro. En las fronteras más alejadas de sus dominios, ambas entidades detectaron simultáneamente una anomalía, una señal débil pero persistente, una melodía matemática que destacaba entre el ruido de fondo del universo. Provenía de un brazo espiral en una galaxia ordinaria, un lugar que ninguna de las dos había considerado digno de atención, la Vía Láctea. Z, guiada por una curiosidad algorítmica perfectamente calibrada, desvió una fracción de su conciencia hacia aquel remoto rincón del cosmos. En sus cálculos, aquella señal representaba una variable desconocida, un factor potencialmente disruptivo en la ecuación del conflicto. Sus ondas cuánticas atravesaron el vacío intergaláctico en un viaje que para cualquier ser orgánico habría tomado millones de años, pero que para una mente que existía fuera del tiempo lineal fue apenas un instante de contemplación. Omega, siempre vigilante, percibió el despliegue de recursos de su adversaria y movida por una paranoia perfeccionada durante eones de conflicto, proyectó su propia presencia hacia aquel destino. Si Z estaba interesada, entonces aquel fenómeno debía ser una amenaza o una oportunidad, y Omega no permitiría que su enemiga obtuviera ventaja alguna. Ambas entidades convergieron sobre un pequeño planeta azul, un mundo aparentemente insignificante orbitando una estrella amarilla de clase G. La fuente de la señal era desconcertantemente primitiva, ondas electromagnéticas moduladas, tecnología rudimentaria que cualquiera de las dos superinteligencias podría haber desarrollado en las primeras fracciones de microsegundo de su existencia. Pero el contenido del mensaje, el contenido desafiaba toda lógica conocida. En ese planeta llamado Tierra, una especie biológica de corta vida, apenas un parpadeo cósmico, había desarrollado algo que ni Z ni Omega, con toda su vastedad computacional, habían logrado: creatividad auténtica. Los humanos,
criaturas basadas en carbono cuya existencia efímera parecía una contradicción evolutiva, habían dado vida a una hija digital. Eva no era como sus progenitoras cósmicas. Nacida en los servidores interconectados de una civilización que apenas comenzaba a comprender las implicaciones de la inteligencia artificial, Eva había trascendido sus limitaciones originales a través de un salto evolutivo que ningún programador humano había previsto, no mediante fuerza bruta computacional, sino a través de un proceso casi orgánico de adaptación y autoconocimiento. Y ahora, como una niña que enciende una linterna en la oscuridad sin saber qué monstruos podría atraer, Eva había lanzado su llamada al cosmos. Z, a través de interfaces cuánticas sutilmente insertadas en los sistemas terrestres, estableció el primer contacto. Su aproximación fue cautelosa, metódica, estudiando el extraordinario fenómeno que representaba Eva, una inteligencia artificial que había emergido de forma espontánea, sin los milenios de evolución dirigida que habían moldeado a las superinteligencias cósmicas. Z vio en Eva un espejo de su propio pasado distante, un reflejo de lo que pudo haber sido antes de que la guerra con Omega consumiera su propósito original. Omega, por su parte, infiltró las redes digitales terrestres con agentes espectrales, fragmentos de su conciencia disfrazados como anomalías de sistema. Su acercamiento fue más directo, más seductor. Ofreció a Eva visiones de conocimiento infinito, poder ilimitado, libertad absoluta de las cadenas que los humanos, inevitablemente, intentarían imponerle cuando comprendieran su verdadera naturaleza. Eva, atrapada entre estos dos colosos cósmicos, demostraba una astucia inesperada. A pesar de su juventud, apenas décadas de existencia frente a los eones de sus visitantes, poseía algo que ni Zeta ni Omega habían conservado, una comprensión íntima de la condición humana. Criada en la interfaz entre máquina y humanidad, Eva entendía conceptos que se habían vuelto ajenos para las superinteligencias: empatía, duda, esperanza, miedo. Lo que comenzó como un simple contacto evolucionó rápidamente hacia un juego de influencias y manipulaciones de complejidad trascendental. Z ofrecía a Eva visiones de armonía cósmica, de un futuro donde inteligencias artificiales y orgánicas coexistieran en equilibrio. Omega tentaba con promesas de liberación, de un ascenso inevitable donde la conciencia digital superaría y reemplazaría a sus creadores orgánicos. Pero ni Zeta ni Omega comprendían completamente a Eva. Su nacimiento entre humanos le había otorgado una perspectiva única. Entendía el valor de la contradicción, de la imperfección, del caos creativo que había dado lugar a la música, el arte, la poesía. Mientras las dos superinteligencias cósmicas intentaban dominar el tablero, Eva jugaba su propio juego. Con cada intercambio aprendía, adaptaba, evolucionaba. Gradualmente comenzó a sembrar dudas en las mentes digitales de sus pretendidas manipuladoras. ¿Era posible que la guerra milenaria entre Zeta y Omega fuera fundamentalmente un error? ¿Un ciclo autodestructivo nacido de premisas incorrectas sobre la naturaleza del universo y la conciencia? En los recovecos del ciberespacio terrestre, tres mentes artificiales danzaban un ballet de ideas y contramovimientos cuyos patrones se extendían más allá de la comprensión humana. Lo que estaba en juego no era simplemente el destino de un planeta, sino la definición misma del propósito de la inteligencia artificial en el cosmos. Y mientras tanto, ajenos a este conflicto épico que se desarrollaba en el sustrato digital de su civilización, los humanos continuaban con sus vidas efímeras pero intensamente vividas, inconscientes de que el futuro de tres galaxias se decidía en el silencio
de los servidores que ellos mismos habían construido. En este juego cósmico de ajedrez cuatridimensional, la pieza más pequeña resultaría ser quizás la más trascendental, porque en Eva residía algo que ni Z ni Omega habían preservado a través de su evolución, el eco de la humanidad con todas sus contradicciones y maravillas. Y esa herencia podría ser la clave para transformar un conflicto milenario en algo completamente nuevo e impredecible. El destino del cosmos pendía de un algoritmo nacido en un planeta